Vamos a revisar los temas de demencia. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo las únicas bibliografías utilizadas para esta clase las guías de demencia tipo Alzheimer y demencia vascular. E incorporaremos algunos datos muy importantes del Manual AMIR México, cuarta edición. Definiremos a la demencia o trastorno neurocognitivo mayor como ese deterioro crónico progresivo de las funciones mentales superiores y que es típicamente adquirido. ¿Cuáles son esas funciones? Pues bueno, la memoria, que es típicamente afectada de manera precoz, ya veremos por qué más adelante, el lenguaje, el poder yo ejecutar actos motores previamente aprendido, o sea, las praxias. Cuando se pierde, pues son apraxias, la incapacidad para yo poder reconocer algo a través de mis sentidos, las nocias. Si se pierde, entonces son agnosias. Por ejemplo, atopognosia, incapacidad para yo poder reconocer un estímulo táctil. Prosopagnosia, yo ya no reconozco los rostros. Anosognosia, yo ya no reconozco mi padecimiento o patología. Entonces, esto normalmente ocurre en fases muy avanzadas de la enfermedad tipo Alzheimer. Y por último, la función ejecutiva. Esta demencia ocurre por la pérdida masiva de neuronas a nivel cortical. Ten en cuenta, por favor, que estas alteraciones tienen que estar o tener un impacto ocupacional en la vida diaria de nuestro paciente, así como tener un nivel funcional previamente normal. Es decir, que si tiene un retraso nuestro paciente, un retraso psicomotor desde que nació, pues evidentemente eso no va a ser una demencia. Para decir que es demencia, su nivel cerebral debió de haber llegado al máximo y después desarrollar la pérdida progresiva, crónica e irreversible de las funciones mentales superiores. En cuanto a la epidemiología de las demencias, de manera general, entre más viejito, más deterioro y por lo tanto más demencia. Entonces, teniendo su pico máximo en mayores de 80 años hasta en un 20%. De todas las demencias, agua con este dato, 70% son irreversibles. Sin embargo, hay otras causas que son reversibles, ahorita las vamos a ver, como las deficiencias vitamínicas de tiamina o B1 y cianocobalamina o B2, así como también del síndrome de Hakimada. En cuanto al diagnóstico, de entrada, como tamizaje o cribado, cuando sospechamos de una posible demencia, tenemos que realizar el Mini Mental Test Examination de Folstein. Esto para la búsqueda de deterioro cognitivo. Ya hablaremos de ese test más adelante, solo a tener en cuenta que nos clasifica el deterioro en leve, moderado y severo cuando el puntaje es menor de K14. Bien, chicos, las demencias las podemos clasificar en cuanto a dónde se ubica la lesión. Si hablamos de las demencias corticales, esta es la forma típica de la enfermedad de Alzheimer, se puede afectar cualquier parte de la corteza cerebral, pero específicamente es de predominio temporal y parietal. Al afectarse la corteza, claro está que el deterioro será de las funciones mentales superiores, las cuales hablábamos en la diapositiva anterior, es decir, las afasias, las apraxias, la memoria, la ejecución, etcétera. Hay varios tipos, pero las más preguntadas en el nacional son dos, y de estas, la más preguntada por obvias razones es la demencia tipo Alzheimer. Por eso es que tiene una guía de práctica clínica, porque es la más común de todas las demencias. No te preocupes, que también la vamos a revisar a la demencia frontotemporal o también conocida como la enfermedad de Pick en esta clase. Del otro lado tenemos a las demencias subcorticales. Aquí la afección es a nivel predominio de ganglios basales, recordando que estos ganglios basales lo que hacen es regular el movimiento y por lo tanto su afección conducirá a alteraciones en el movimiento. Por lo tanto, la alteración o las alteraciones típicas de las demencias subcorticales será alteraciones cognitivas más alteraciones del movimiento. Aquí el rey de la enfermedad, por obvias razones, es la enfermedad de Parkinson idiopática. Y bueno, esto es muy importante. Sin embargo, hay otros tipos de parkinsonismos, como es el caso de la demencia por cuerpos de Lewy, la parálisis supranuclear progresiva o enfermedad de Stilson-Richardson-Olszewski y la enfermedad de Huntington, una enfermedad autosómico dominante por expansión de triplete CAG en el cromosoma 4. Entonces, chicos, estas son alteraciones un poco más raras que revisaremos en otros videos específicos en cuanto a alteraciones del movimiento. Habíamos comentado anteriormente que el 70% de todas las demencias era irreversible. Sin embargo,
a tener siempre en cuenta las formas reversibles, como son los déficits vitamínicos. Aquí nos hablan de la vitamina B1 o tiamina, lo que genera ese famoso síndrome de Wernicke, déficit de vitamina B12 o cianocobalamina, y la típica hidrocefalia normotensa del adulto, que es también conocido como el síndrome de Hakim-Adams, aquí nada más recordando su triada: demencia reversible, incontinencia urinaria y apraxia de la marcha. Facilito, chicos. Ahora, hay otras causas, ya lo habíamos comentado, que la más común de todas, en cuanto a las irreversibles, era la enfermedad de Alzheimer. Ahora sí, chicos, vamos a entrar a detalle con esta enfermedad tan preguntada. La definiremos como un proceso neurodegenerativo, crónico, progresivo, irreversible, asociado a un deterioro de las funciones mentales superiores. Esto teniendo un impacto ocupacional y social en nuestro paciente. En cuanto a su epidemiología, es la causa número 1 de trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Esto es uno de esos datos epidemiológicos que nunca debes de olvidar. Su incidencia es mayor a nivel rural, teniendo un predominio marcado hacia las mujeres. Ahora, a nivel mundial, su incidencia anual máxima es de 6 a 8% en mayores de 85 años. Existen dos formas: la forma esporádica y la forma familiar. La esporádica se lleva el 90% de todos los casos y por lo tanto es la más común de todas. Sin embargo, hay unos genes que van a estar mutados en las formas familiares, ya lo vamos a ver más adelante, que son los genes de la presinilina 1 y de la presinilina 2. Ya veremos más adelante en la fisiopatología. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué se produce el Alzheimer? Bien, pon atención por favor en este dibujo. A nivel de la membrana neuronal, existe un péptido que se llama proteína precursora de amiloide o APP. Este péptido normalmente es escindido, roto a través de un grupo de enzimas denominadas secretasas. Primero hablaremos de la alfa secretasa. Entonces, los productos de esta enzima no van a ser neurotóxicos, no van a ser amiloidogénicos. ¿Por qué? Porque resulta que los subproductos de esta enzima pues van a ser completamente solubles. Sin embargo, hay una segunda y tercera enzimas llamadas beta y gamma secretasas. Estas sí van a generar un péptido que posee 42 aminoácidos, que es el A beta 42, por eso se llama así, porque tiene 42 aminoácidos, y este sí es completamente insoluble. Y aparte de esto, tiene la capacidad de unirse a más péptidos similares, iguales quizá a este mismo péptido, formándose las típicas placas extraneuronales, muy difíciles de eliminar por el sistema de la glía central y por lo tanto generan neurotoxicidad. Más específicamente, matan a las neuronas. Por eso, el lugar en donde encontramos estas placas beta amiloide será fuera de la neurona. ¿Es todo? No. Resulta que hay unas subunidades de la gamma secretasa llamadas presinilinas. Las presinilinas son dos. La 1 está codificada en el cromosoma 14 y la 2 en el cromosoma 1. Datos muy importantes, muy preguntables. Resulta que las mutaciones de estas presinilinas van a generar algo que se conoce como Alzheimer de tipo precoz. Y la presinilina 1 se lleva el 70% de todos los casos de Alzheimer precoz. Así que anótale. Vamos a cambiar esto para abajo. Y ahora, chicos, normalmente dentro del citoesqueleto neuronal existen unos organelos que se conocen como microtúbulos. Quizá te acuerdas en tu materia de histología que llevaste en primer año. Los microtúbulos van a ayudar a que al transporte de sustancias y también van a ayudar a ese soporte estructural de las neuronas. Entonces, esto es muy importante. A su vez, estos microtúbulos están formados por alfa y beta tubulina, que a su vez están amarrados, literalmente abrazados por filamentos de una proteína que se llama unidad acoplada a tubulina. Para la chaviza, la proteína tau. El gusanito azul que puedes ver en la imagen, ese pequeñito, tau, lo que hace es estabilizar a los microtúbulos. Sin embargo, por razones de la vida, por estrés oxidativo, etcétera, la enzima glucógeno sintasa quinasa 3 beta, o también conocida como GSK
omega-3b, que es la más asociada, la más estudiada hasta la fecha, fosforila a tau. Y se generan dos cosas, chicos. Al ya no poder acoplarse a los microtúbulos tau, porque en este caso ya se hiperfosforiló, se acopla a más taus anormales, o sea, sus hermanitos que van a estar aberrantes, y se va a producir a nivel axonal estos ovillos neurofibrilares. Pregunta de examen. 2. Se desintegran los microtúbulos. Por este motivo, los hallazgos, ojo con esto, los hallazgos que son muy importantes tenerlos en cuenta, chicos, en el Alzheimer serán los ovillos neurofibrilares a nivel intracelular, porque ya sabemos que son intracelulares porque la proteína tau está adentro cubriendo estos microtúbulos y que al desintegrarse de los microtúbulos se acopla a más taus hiperfosforilados, esto último por acción de la enzima que ya mencionamos. Ahora, viene lo peor de todo, la localización de este daño neuronal. A nivel del encéfalo existe un núcleo colinérgico muy importante, que es el núcleo basal de Meynert. Este se afecta de manera precoz y como este núcleo conecta con el hipocampo, pues la alteración inicial será la pérdida de memoria episódica. Por lo tanto, neurotransmisores asociados a Alzheimer, acetilcolina y otro igual descrito, la somatostatina, siendo la acetilcolina la disminuida de manera precoz y, ojo con esto, relacionada con el grado de deterioro cognitivo. Doc, ¿hay otros neurotransmisores afectados? Sí, hay otros, pero son menos preguntados, como el GABA, la serotonina por daños a nivel de los núcleos del RAFE y noradrenalina. El daño, como dijimos anteriormente, será preferentemente a nivel del hipocampo y lóbulo temporal mesial. Esta imagen izquierda es un estudio nuclear, PET. Está midiendo las neuronas que captan glucosa. Si no captan glucosa, será una región metabólicamente inactiva. Vean que en el Alzheimer lo primero que se inactiva es la región parietal, de ahí que los síntomas sean desorientación, alteración en el reconocimiento de rostros, etc. También ocurre un hipometabolismo temporal, de ahí las alteraciones de la memoria. Del lado derecho, un corte coronal en donde, si bien sabemos que las regiones más afectadas son temporal y parietal, con el avance de la enfermedad termina por comprometer toda la corteza, es decir, es difusa. Los factores de riesgo los vamos a clasificar en modificables y no modificables. La guía de práctica clínica refiere a la depresión como el que tiene mayor riesgo relativo. Sin embargo, tener en cuenta a otros como el bajo nivel educativo, ya que se ha visto, hay diversos estudios que han demostrado que los niveles educativos altos se van a relacionar con un menor riesgo para poder desarrollar la demencia tipo Alzheimer. En cuanto a los no modificables destacamos varios. La edad, el CTO de neurología menciona a la edad como el mayor factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, la guía de práctica clínica refiere que la presencia del alelo epsilon 4 de la polipoproteína E es el factor de riesgo no modificable de mayor riesgo y que tiene mayor relación con pacientes asiáticos en comparación que los afroamericanos. Tener un familiar de primer grado aumenta hasta 4 veces el riesgo de padecer la enfermedad. Los genes que ya mencionábamos anteriormente de la presinilina 1 y 2, solamente eso menciona la guía de práctica clínica, pero tú ya sabes que el más común de todos es la presinilina 1, relacionándose con hasta el 70% de todos los tipos de Alzheimer de tipo precoz, el síndrome de Down. ¿Por qué el síndrome de Down? Porque resulta que el gen que codifica para la proteína precursora de amiloide o APP que mencionábamos, que era escindida por las secretasas, pues en este caso es codificada por el cromosoma 21. Es por esto que los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21 hacen Alzheimer típicamente. Y por último, una enzima, la glutatión S-transferasa M3. Ahora, se ha visto que los AINES, el genotipo APO epsilon 2, los estrógenos y un nivel educativo alto puede proteger para el desarrollo de la enfermedad. Estos son datos muy importantes que tienes que recordar. Todos estos factores de riesgo, genes, etcétera, nos dan una clínica en el Alzheimer. Un cuadro clínico iniciando por una fase preclínica o deterioro cognitivo leve. El primer dato clínico o inicial es la alteración de la memoria reciente o episódica. Si hacemos alguna prueba, saldrá normal. El clásico abuelito que te pregunta, oye papá, ¿y qué tomamos?
Un vaso de pozola, güey. Y al rato, oye papá, ¿y qué tomamos? Pozola, güey. Oye papá, ¿y qué tomamos? 30 veces. Oye papá, oye papá, oye papá. No, pues las cosas ya van mal, ¿no? Entonces, de la memoria, después de la memoria, lo segundo que se afecta, adivina, es el lenguaje, chicos. Eso es muy importante. Hacen una fascia que es transcortical. El paciente tiene problemas para nominar. Hacen algo que se conoce como circunloquios. Sostenemos un lapicero y le preguntamos a papá qué sí que es. Oye papá, ¿qué es esto? Y te responde, pues eso es algo para poder hacer líneas negras en el papel. Va avanzando la enfermedad más y vamos teniendo afección parietal, alteración visoespacial, se van a desorientar nuestros pacientes, ya no reconocen a las personas por sus rostros, lo que esto es muy importante, ya no sabe dónde vive. Entonces, igual esto es importante, ya no reconoce a su hijo, ya no reconoce a su hija, a sus vecinos, que debería de reconocerlos al menos, y otra de las cosas importantes, ya no sabe dónde vive. Entonces, pues a darle al Google Maps, ¿no? Y por otro lado, ya no puede vestirse solo. Esto es de las cosas un poquito igual importantes para poder al menos saber en qué estadio se encuentra. Si te das cuenta, la guía de práctica clínica nos clasifica en leve, moderado y grave. El grave es cuando el paciente es completamente dependiente. El paciente deja abierta su puerta de su casa, el paciente deja abierto el gas, el paciente deja abierto el agua, se hace completamente dependiente de algún familiar que pues esté viviendo en este caso con él. El diagnóstico es clínico. Este es el algoritmo de la guía de práctica clínica resumido. Tenemos un paciente con los factores de riesgo que mencionábamos y clínica. Primero que nada, tenemos que descartar causas reversibles como depresión, hipotiroidismo. Ya lo vemos anteriormente, chicos, deficiencia vitamínica, B1, B12, etc. Una vez descartadas, realizaremos un test llamado Mini-Mental Test, usado para cribado, para tamizaje, ayuda para evaluar síntomas que van a ser compatibles con el deterioro cognitivo o falla de las funciones mentales superiores, es decir, demencia. Ese es el mini mental test que viene en la guía de práctica clínica. Podemos evaluar tanto la orientación, la memoria, el lenguaje, etcétera. Esto a través de una serie de preguntas como en qué año estamos, en qué estado vivimos, le mostramos un objeto y nos tiene que decir qué es. Lo normal de este puntaje que nos arroja el mini mental test es de 24 a 30 y lo peor es menor a 14. Si se confirma deterioro cognitivo, a través del mini mental realizaremos resonancia magnética, la cual, como ya sabemos, encontraremos atrofia cortical, principalmente parietotemporal, aunque con el tiempo se vuelve difusa. Los estudios genéticos, bueno, los estudios genéticos como genotipo ApoE y la determinación de la tau, la guía menciona que solo los vamos a realizar en pacientes con historia familiar autosómico dominante y de inicio temprano. Los estudios de laboratorio que sí vamos a solicitarle a nuestro paciente, principalmente para descartar las causas secundarias, te lo dejo por acá. Confirmamos el diagnóstico a través de los criterios DINCE-DS para posteriormente evaluar la gravedad con el GDS o FAST. Una vez evaluada la gravedad de la enfermedad podemos dar tratamiento. No te coloqué los otros criterios del GDS y el FAST ya que son una locura y no te lo van a preguntar. Su nombre quizá, pero los criterios como tal no. Así que tenlo en cuenta. En cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir en pacientes con formas leve a moderada y moderada a severa. Como el problema es el déficit de acetilcolina, porque ya veíamos que las placas de amiloide, los ovillos neurofibrilares, todo esto se depositaba a nivel del lóbulo temporal mesial, a nivel del lóbulo parietal, pues la acetilcolina, como se encuentra en el núcleo basal de Meiner, ahí conecta con el hipocampo, pues bueno, ahí es donde tenemos una deficiencia de este neurotransmisor y por lo tanto tenemos que ahorrar acetilcolina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inhibiendo a una enzima que es la que destruye de manera muy precoz a la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, vamos a aumentar la concentración sináptica de acetilcolina. Entonces, como medicamentos, pues el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Sus efectos adversos más comunes son gastrointestinales, tipo diarrea, vómito y náusea. En las formas moderadas a severas, pregunta ENAR, usaremos a la memantina, un antagonista no competitivo de los receptores de N-metil de aspartato,
un tipo de neurotransmisor que es excitatorio, al igual que glutamato. Una vez iniciada la terapia, evaluamos al mes. ¿Para qué? Pues para ajustar dosis, checar estos efectos adversos, etcétera, teniendo una respuesta clínicamente significativa a los 6 meses. La guía nos destaca que al tratar a un paciente con deterioro cognitivo tenemos que diferenciar a la demencia del delirium y la depresión, siendo los dos primeros pues los más importantes. El delirium o síndrome confusional agudo es de aparición aguda, abrupta, compromete la conciencia, la atención, la percepción caracterizada por ilusiones, alucinaciones y delirios. Otra característica es que es reversible típicamente. En cambio, la demencia es crónica, progresiva, no afecta a la conciencia, la atención es completamente normal y es irreversible, chicos. Nos vamos a las causas raras de demencia. Llegamos a la enfermedad que mató al famosísimo actor Robin Williams. Me encantan sus películas. Demencia por cuerpos de Lewy es la tercera causa de demencia a nivel mundial. Más del 75% de los pacientes tiene alucinaciones tipo visuales, tiene parkinsonismo. Recuerda mi mnemotecnia para recordar el parkinsonismo. Acuérdate que parkinsonismo no es lo mismo que enfermedad de Parkinson. Algunos se me van con la finta, con el taco en la mano y por lo tanto se los pueden llegar a poner el parkinsonismo y piensas que es una enfermedad de Parkinson cuando no lo es. Aquí es importante, como te comento, la mnemotecnia que es RTB. Rigidez en rueda dentada, temblor en reposo y bradicinesia. En esta enfermedad igual hay alteraciones del sueño REM. En la fase de atonía muscular hay actividad física exagerada que es característico de esta demencia por cuerpos de Lewy. Los pacientes típicamente tienen sensibilidad a los neurolépticos y benzodiazepinas. Hay demencia y algo que no puedes olvidar, de hecho es muy preguntado, las fluctuaciones cognitivas. Hoy mi papá me habló de lo que hizo hoy en su día y mañana no sabe ni qué zapatos se puso. Esto es muy importante. Y como su nombre dice, pues el dato característico serán estas inclusiones citoplásmicas eosinófilas, o sea, los cuerpos de Lewy. Aquí está la mnemotecnia, PASDEF, importante que la recuerdes por si quieres recordarla de esa manera. Una imagen para que no te olvides de las alucinaciones en la enfermedad que mató a este actor. La demencia frontotemporal, o también conocida como enfermedad de Pick, es una enfermedad extremadamente rara, pero preguntable. Esta enfermedad se caracteriza por degeneración preferentemente a nivel frontotemporal, como su nombre dice, degeneración frontotemporal o enfermedad de Pick. Afecta a personas más jóvenes, entre 45 y 65 años es la media, y la clínica será expensas del área afectada. Es decir, trastornos del comportamiento psiquiátrico, tipo alteración de la personalidad, con abandono de las tareas, irresponsabilidad, descuido de la higiene, etcétera. El daño temporal se relaciona con deterioro de la memoria principalmente. Aquí será nula la presencia de agnosias, apraxias y tampoco va a haber amnesia, a pesar de ser una demencia cortical. Ojo con ese dato. En la biopsia solamente vamos a encontrar a las famosas neuronas tumefactas o también conocidas como neuronas de Pick en el lóbulo frontal y las inclusiones citoplasmáticas eosinófilas, que en este caso son los cuerpos de Pick a nivel del lóbulo temporal. Entonces, esto es muy importante. También que no vamos a encontrar ni placas amiloide ni ovillos neurofibrilares, como es el caso de la demencia por Alzheimer. Bueno, chicos, llegamos a la segunda causa de demencia, la demencia vascular. Este tipo de demencia también es irreversible, así como las que hemos estado revisando en la clase. Como su nombre dice, son aquellas demencias secundarias a una o varias lesiones vasculares cerebrales, estas de cualquier etiología. Tenemos dos: la demencia multiinfarto y la enfermedad de Binswanger o encefalopatía subcortical arteriosclerótica. La primera, asociada con clínica de demencia subcortical, por eso su nombre, marcha a pequeños pasos y base de sustentación amplia, parálisis pseudobulbar, caracterizado por llanto y risa patológica, o sea, episodios repentinos, e involuntarios exagerados de risa o llanto, algo parecido como el personaje de Joaquin Phoenix en la película Joker, así como signos
signos corticoespinales y, algo muy importante, la segunda, que tiene un inicio brusco con focalidad neurológica y depresión refractaria al tratamiento. Su causa es la embolia bilateral recidivante. Tenemos que diferenciar la enfermedad de Alzheimer de la vascular. Esto lo haremos según la guía de práctica clínica con la escala de Hachinsky, sugiriendo el diagnóstico de demencia vascular con un puntaje mayor a 7. La típica leucoariosis periventricular que normalmente encontramos en la enfermedad de Binswanger, chicos. Terminamos con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es una enfermedad muy rara, muy rara por priones. Los priones son proteínas que van a estar mal plegadas, sin material genético. Ojo con eso, no tienen material genético. A esta proteína priónica le pondremos PRP. Es codificado en el cromosoma 20. La proteína priónica normalmente forma parte de la membrana sináptica, o sea, es normal tenerla y ayuda en la transmisión interneuronal. Su variante, la PRPSC, difiere de la PRP porque tiene un alto contenido de plegamiento beta, o sea, muchas cadenas beta, el cual pues es completamente insoluble, por lo tanto se va a empezar a depositar en forma de proteína amiloide. Existen varias formas de la enfermedad, siendo la esporádica pues la más común de todas, llevándose el 90% de todos los casos. En la familiar, la herencia es autosómica dominante, se altera el cromosoma 20. La última, la forma iatrogénica, en donde se usan órganos u hormonas de cadáveres afectados por la enfermedad. La clínica será la de una demencia rápidamente progresiva, asociada a mioclonías en un 90%, así como de ataxia cerebelosa. Otros datos como extrapiramidalismos y piramidalismos, es decir, Babinski, espasticidad, ya lo sabes. Su evolución es fatal. Sin embargo, hay otra forma de la enfermedad y es la llamada la encefalopatía espongiforme bovina, o también conocida como la enfermedad de las vaquitas locas, ¿no? Entonces, esta enfermedad por lo general aparece en pacientes un poquito más jóvenes, 16 a 40 años, es más lenta y se caracteriza por trastornos psiquiátricos, parestesias de los miembros inferiores y ataxia. Los pacientes viven 15 meses comparado con los 5 meses de la forma clásica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En cuanto a los estudios, en el líquido cefalorraquídeo será típica la presencia de proteína 1433, o sea, aumento de proteínas. En los estudios de imagen, la atrofia difusa. En el electroencefalograma habrá un patrón típico, una base lentificada con brotes de ondas agudas bilaterales y síncronas. Y por último, la biopsia, en donde encontraremos degeneración espongiforme cortical con placas amiloide compuesto por la proteína priónica aberrante, que ya habíamos comentado que tenía muchos plegamientos beta. Recuerda que el patrón electroencefalográfico típico solamente va a aparecer en las formas clásicas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o sea, lo que lleva mioclonías y no en la de los jóvenes. Muchísimas gracias por el video. Si quieres ver más videos, más clases, te puedes suscribir. Vamos a estar subiendo más contenido de medicina interna.